Ujú. Bienvenidos, muy buenas tardes, compañeros. Enseguida comenzamos con la clase. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hola. Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Enseguida comenzamos con la clase. Ujú. Esperamos algunos compañeros más. Mientras tanto, voy dando una pequeña introducción de lo que veremos el día de hoy. Les recuerdo que estábamos viendo las partes de una computadora, ¿no? Y hablamos un poco sobre la historia de la informática, cómo es que se creó cómo se crearon las primeras computadoras, cómo eran las computadoras de escritorio, qué tipos de computadoras tenemos. Todo este tipo de cuestiones vienen a la idea de que podamos hablar un poquito de la historia de ellas antes de meternos de lleno con los componentes de la computadora, ¿de acuerdo? Dentro del libro de Joyanes que tenemos en la bibliografía, y les recuerdo que ayer hablábamos de que íbamos a comenzar a hablar de la placa base o la placa madre, como quieran llamarlo, ¿vale? Dentro del libro de Joyanes aparece como primer tema el tema de la memoria, ¿de acuerdo? De las unidades de media memoria y la memoria principal o la memoria RAM. Muy bien, nosotros vamos a comenzar, en este caso, no hablando de la memoria RAM, ni tampoco hablando de la placa madre todavía, ¿de acuerdo? Ya que me gustaría primero hablar de un tema distinto que son los microprocesadores, ¿vale? El motivo por el cual vamos a hablar del procesador o del microprocesador antes de hablar de la placa base es porque la elección de una placa base viene dada mucho por el procesador y el chipset que se utilice. Entonces, vamos a tratar el tema de los procesadores y vamos a ver de qué se trata, ¿no? Bueno, esperamos algunos compañeros más, ya estamos casi todos dentro, entonces esperamos un poquito más. Les recuerdo, ¿no? Por favor, completen estas tareas que tenemos tanto de Code Combat, ¿vale? De la plataforma, como que hoy también vamos a entrar dentro de ella, vamos a hablar un poquillo de algunos retos que no podemos entrar porque no son de libre acceso, pero tengo acceso a ellos. Y también vamos a hablar de las tareas que tenemos pendientes, ¿no? Bueno, comenzamos entonces la clase hablando del procesador. Muy bien. ¿Qué es el procesador? Pues obviamente el procesador es el que procesa, no tiene ninguna duda en cuanto a la definición. Aquí aparece que el procesador también se le llama la unidad central de proceso, ¿de acuerdo? ¿Cómo se le, o de procesamiento, cómo se le llama, perdón, qué pinta tiene, cómo es un procesador? Pues bueno, si ustedes buscan, por ejemplo, un procesador más o menos modernito, ¿de acuerdo? Y lo ven y lo buscan en la tienda y demás, les va a aparecer esto, les va a aparecer la caja, ¿de acuerdo? La caja del procesador. Pero realmente el procesador, ¿cómo es? Bueno, el procesador por arriba es así. Y por abajo, vamos a ver, y por abajo el procesador es así, ¿vale? No es más que un microchip. Imagínense que en vez de tener patitas, como por ejemplo tenemos nosotros en los dispositivos PIC, en vez de ser así, ¿vale? De tener esta forma como, como de lo que estamos acostumbrados a ver encapsulado, pues tienen esta forma. ¿Por qué no le hacen esta forma? Bueno, porque si se fijan, este chip de aquí que les estoy mostrando tiene 2, 6, 9, 18 patitas, ¿vale? Y algunas incluso hacen la misma función, ¿de acuerdo? Entonces, si esta, perdón, compañero, si este chip tiene 18 patitas, pues es fácil ponerle 9 a un lado y le ponemos las otras 9 al otro. Es muy fácil, ¿no? Pero, ¿qué hacemos cuando nuestro chip tiene todas estas patitas, más de 100 patitas, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues no podemos ponerle aquí muchísimas patitas alrededor y meter eso así, ¿no? Entonces, para eso, lo que se hace es que poner los contactos de esta forma, ¿de acuerdo? Esto se le suele llamar, bueno, aquí le he puesto yo el bonding,
pero realmente es la parte de las conexiones de un chip en la cual pues, se utiliza este tipo de conexiones. Bueno, ¿cómo nosotros tenemos esa conexión? O sea, ¿cómo conectamos este chip a algo? ¿No? En este caso, pues es muy fácil. Tenemos una placa que tiene unos 18 agujeros, ¿no? Que están taladrados y ahí le soldamos las patillas. Bueno, pero aquí, ¿cómo le hacemos? Bueno, hay dos opciones. O bien tenemos la opción de poner estaño entre medio, calentar y se soldan las patillas en otra placa, o bien tenemos, en este caso, este tipo de cuestión, ¿no? Este tipo de circuito, que lo que hace es que donde están las patillas, pues deja que circule la corriente eléctrica, tiene las conexiones, ¿vale? Esto se le llama socket, pero podemos verlo como el emplazamiento o el cajón de estacionamiento de nuestro chip, si lo quieren ver así, ¿vale? Simplemente pues deja pasar la conexión eléctrica por las partes donde está. Muy bien, pues, y esto lo vamos a ver en la placa madre, ¿no? Nosotros, en principio, vamos a tratar sobre qué es el procesador. Hemos visto un procesador más o menos nuevo, ahora les vamos a contar por qué he buscado ese procesador y no he buscado otro, ¿de acuerdo? Les he puesto este ejemplo, ¿no? Del i9 9900K y por qué he buscado este, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a comparar los procesadores y vamos a ver que dependiendo de qué procesador o qué tipo de procesamiento necesitemos, pues vamos a tener una placa madre o vamos a tener otra. Muy bien, en este caso, bueno, somos ya 26 participantes. Un momento, por favor, en lo que tomo una pequeña captura de pantalla y proseguimos con la clase. Muy bien. A ver que abra el Paint, porque no quiero abrir el Paint. Ah, está por aquí. Muy bien. Enseguida comenzamos, ¿eh? No se preocupen un momentito, por favor. En lo que tomo una pequeña anotación y comenzamos. Muy bien. Vamos a ponernos por aquí a los dos compañeros. Aquí está. Vale. Muy bien. Y esto lo guardamos aquí. Hoy estamos día 25. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar a hablar del procesador que les comentaba que es lo que procesa. Es, digamos, mucha gente lo dirá como que es el cerebro del ordenador, si lo quieren ver de una manera humana, ¿vale? Pero es lo que realiza los cálculos y demás. Bueno, en principio, al procesador también se le llama microprocesador. ¿Por qué microprocesador? Bueno, internamente este chip que les he mostrado, ¿de acuerdo? Este chip de aquí que les he mostrado con la patilla y demás, por dentro lo que tiene son transistores. Básicamente son transistores, son puertas lógicas. Entonces, vamos a buscar aquí cómo es un transistor. Vamos a ver. En microelectrónica. Aquí está. Esto es un transistor. ¿Vale? Esto que ven aquí es un transistor. Ustedes, bueno, pensarán, no, pues es que yo el transistor normalmente, cuando me han dicho que es un transistor, me enseñan un esquemita como este de aquí, ¿no? Me dicen, mira, aquí tiene la puerta y tiene por aquí donde pasa corriente. No, no, no. El circuito realmente, como se imprime, ¿vale? Lo que tiene dentro del chip, si ustedes le quitan la tapita a un chip, lo que van a ver es esto. Obviamente no lo van a ver porque es escala micrométrica, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que estos transistores ocupan espacio y a través del tiempo se ha intentado hacer cada vez más pequeños. ¿Cómo se fabrican este tipo de transistores? Pues se los voy a mostrar. Vamos a ver una oblea electrónica, ¿vale? Bueno, esto que ven aquí, y bueno, esto que está sosteniendo esta persona, que seguramente sea de un laboratorio, ahora explicaré por qué van vestidos así, es, por ejemplo, muchos procesadores juntos, ¿de acuerdo? Estos son, imagínense que Intel, que es una marca que fabrica procesadores, dice, bueno, yo tengo aquí no sé, en Estados Unidos o en Guadalajara, en distintas partes del mundo, ¿no? Tengo un conjunto de diseñadores que me van a diseñar cómo es mi chip, ¿vale? Cómo es el chip que yo hago, ¿no? Y entonces le diseñan el chip
¿no? Y la persona pues se dedica a hacer el esquemático que hemos visto aquí, pero lo hace en gran escala con todos los componentes que tiene el procesador. Y dice, bueno, vamos a mandar a fabricarlo, ¿vale? Entonces lo mandan a un laboratorio a fabricar. Estos laboratorios, en este caso, pues lo que hacen es aplicar distintas máscaras para que el circuito vaya imprimiendo capa por capa. Aquí cada color que ven está a una diferente altura. Digamos que lo estamos viendo desde arriba y cada color tiene una profundidad distinta y es de un material distinto. ¿De acuerdo? Algunos son materiales conductores, otros no tienen que ser materiales conductores, algunos son, por ejemplo, conectores que van de un nivel a otro, como este que ven aquí, este recuadro, ¿vale? Ese tipo de cosas son las que se utilizan para fabricar. Bueno, entonces Intel fabrica toda esta oblea de procesadores. Dice, bueno, necesito hacer las pruebas, pues manda a imprimir una oblea y a ver qué tal sale, ¿no? Normalmente imprimen más obleas, pero imagínense, ¿no? Y aquí salen 100 procesadores, por ejemplo, ¿no? Lo que están viendo aquí son, por ejemplo, he decidido un ejemplo, 100 procesadores. Muy bien. Entonces, esta oblea la cortan para que cada uno de los procesadores se los envíen a Intel y ellos puedan empaquetarlos y hacer las pruebas correspondientes, ¿de acuerdo? Les ponen ahí en su empaquetado o su encapsulado, que es este de aquí. ¿Qué ocurre con los que están en los bordes? ¿De acuerdo? Pues mira, los que están en los bordes se pierden, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vamos a fabricar, pues vamos a tener en cuenta que vamos a tener una merma, una pérdida, ¿vale? Entonces estamos pagando por algo que realmente no vamos a utilizar. Cuanto más pequeño sea tu procesador, más procesadores caben en una oblea de este tipo. ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno. Entonces, esta gente lo que hacen es imprimen esta oblea, la cortan, encapsulan cada uno de los procesadores y los procesadores que sí valen, digo que no están en los bordes, se los envían a Intel de vuelta. Y Intel se ve con muchísimos de estos procesadores de prueba que se los han enviado, por ejemplo, de un laboratorio que está en Israel o que está en otra parte del mundo. Muy bien. ¿Qué hace? ¿Cuál es el siguiente paso de Intel? Bueno, él tiene todos estos procesadores que les han mandado y según están todos fabricados igual. No es cierto, ¿vale? Les voy a comentar. Ustedes ven esta oblea de aquí. Bueno, ya hemos empezado por las imperfecciones que ocurren en el borde. Dentro también hay imperfecciones. O sea, voy a poner aquí la captura de pantalla para verlo en el Paint. Muy bien. Entonces, este procesador, por ejemplo, que ustedes ven aquí, imagínense que esto de aquí es un procesador, ¿vale? Ese procesador, de hecho, bueno, este tipo de dispositivo seguramente tenga esta forma. Bueno, este procesador que ustedes ven aquí, en principio debe ser idéntico a este otro procesador que ven aquí, ¿vale? Y en principio debe ser idéntico a este otro procesador que pueden ver aquí. Imagínense que son procesadores, no tienen por qué, ¿vale? Pero imagínense que son procesadores. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que no son idénticos, no son iguales. Un procesador no es igual que el otro. ¿Por qué? Por cuestiones de fabricación. Esto se fabrica utilizando máscaras de sombra que le ponen una luz de un tipo que consume la siguiente capa y crea los distintos componentes. Y puede ser que en el proceso de fabricación, por ejemplo, si digamos la luz que alumbra este circuito está centrada más o menos por aquí, ¿de acuerdo? Pues hará sombra para allá y hará sombra para allá, ¿de acuerdo? Y puede ser que los componentes que están más cerca del borde pues no queden tan bien, ¿vale? No queden tan bien en el sentido de que cuando están funcionando se sobrecalientan más que los otros o que no sean capaces de operar a los gigahercios que se supone que debe operar. Eso vamos a hablar ahora de los gigahercios y demás, ¿de acuerdo? O puede ser que si se supone que este procesador iba a salir con unas características de que tenía 4 núcleos, pues hay 2 núcleos que están mal y al final tienes un procesador de 2 núcleos. Bueno, ¿qué hace ahí Intel? ¿Vale? ¿Qué es lo que hace Intel ahí? Les voy a comentar. Obviamente a él le llegan todos los procesadores y algunos procesadores son mejores que otros, ¿vale? Intel tiene distintas gamas dentro de sus procesadores. Vamos a verlo, ¿de acuerdo? Intel tiene distintas gamas dentro de sus procesadores. En este caso, tiene los Intel Core, que son los de escritorio, pues tiene toda esta gama de aquí, ¿vale? Y los procesadores antiguos, ¿vale? Entonces, perdón, admito aquí a un compañero más que está entrando y lo añado a la lista, perdón. Bueno, ocurre
que Intel, en principio, recibe todos estos procesadores. Algunos son mejores que otros. ¿Qué hace en su laboratorio Intel? Pues Intel hace todo el proceso de calidad, ¿vale? Y ahora le voy a decir una cosa. Bueno, mucha gente dice, no, por ejemplo, en ciertas marcas de celulares, oye, es que este celular es muy caro. Bueno, quizás el que es barato recibe todos estos chips, los empaqueta, los mete en el celular y así los vende, sin hacerle ninguna prueba de calidad. O las pruebas de calidad que le hacen no son tan buenas, ¿de acuerdo? Entonces, tengan en cuenta esto, ¿no? Los test de calidad cuestan dinero, entonces eso se ve reflejado después en el precio del producto, ¿vale? Hay gente que prefiere vender todos sus productos, aunque algunos no sean tan buenos, y otra gente que solo vende los mejores productos y tiene que absorber el costo del desperdicio. Tengan en cuenta que lo que hace Intel es lo siguiente. Dice, mira, estos son de 4 núcleos, ¿vale? Si este de aquí me ha salido de 2 núcleos, pues lo que voy a hacer es que este lo voy a vender dentro de mi catálogo que yo tengo para los procesadores de 2 núcleos, ¿vale? En vez de tirarlo, pues lo que hago es lo vendo como si fuese el de 2 núcleos. Sí es verdad que aquí tengo todo el circuito para que funcione como uno de 4 núcleos, pero el circuito no se ha impreso bien o hay algún problema, entonces como 2 núcleos va a funcionar bien, no se va a sobrecalentar porque digamos que es la mitad de la potencia, ¿no? que utilizamos. ¿No? Podemos hacer eso. Entonces, esa es la forma en la que se fabrican estos procesadores y cómo se trata después. Vamos a ver tanto Intel como AMD, ¿vale? No se preocupen que vamos a ver los dos por si alguno tiene curiosidad en eso. Bueno, y ahora, ¿para qué sirven estos procesadores? ¿Para qué sirven estos chips? Bueno, pues estos chips, si son en este caso la unidad central de proceso, van a procesar. ¿Procesar qué es? Procesar es calcular, ¿vale? Estas son las calculadoras dentro del ordenador. Ustedes dentro de su ordenador tienen el siguiente esquema, vamos a buscarlo aquí, ¿de acuerdo? Que dice la estructura general. ¿Vale? Tienen el siguiente esquema. Tienen, perdón, este es de la CPU. En este caso sería este. ¿Vale? En su ordenador tienen el siguiente esquema. Tienen dispositivos de entrada, el teclado, el ratón, ¿de acuerdo? Los lentes de Oculus Rift o lo que sea, cualquier cosa, dispositivo de entrada, ¿vale? El joystick, el mando de la consola, todo eso son dispositivos de entrada. Después tienen la CPU, el procesador, este componente que es tan importante para el ordenador porque le hemos dicho que es como el cerebro, ¿no? Si lo vemos así de manera humana. Y después tenemos los dispositivos de salida, en este caso la pantalla, un monitor, o la impresora, y la memoria externa, almacenamiento permanente, que son, por ejemplo, las unidades de estado sólido, SSD, o los discos duros. Bueno, aparte de eso, también tenemos la memoria central. La memoria central, en principio, no está dentro del procesador como tal, ¿vale? No está dentro del procesador como tal. La memoria central no es dentro del procesador, es la memoria RAM, en este caso, que es la que en este caso se conecta al procesador, pero no está dentro del procesador. Puede tener un procesador y podemos tener otra memoria, de otra marca, ¿vale? Entonces, en principio, el procesador está conectado a la memoria central, pero no es el mismo componente, no se equivoquen. El procesador tiene una memoria que es un caché, ¿vale? De acceso muy rápido, pero no es la memoria central. Y eso lo vamos a ver ahora, ¿vale? Eso no viene aquí en el libro, pero es importante que lo sepan. Muy bien. Entonces, la idea es que el procesador, digamos que va a hacer los cálculos correspondientes a la suma, la resta, las divisiones, todo lo que implica en los cálculos en un ordenador. Ustedes cuando hacen clic en cierta parte de un documento, ¿de acuerdo? Lo que están utilizando es su dispositivo de entrada, que es el mouse, para acercarlo a esta parte, accionar, en este caso, el botón de clic 2 veces, y eso hace que dentro del software se halle que hay una palabra en esta coordenada exactamente y se señale añadiendo un color de relleno al fondo que hace contraste con el color de las letras, ¿vale? Así es como funciona, digamos, desde la mente de un desarrollador de aplicaciones. Vale, pero ¿qué ocurre? Que aquí hay cálculos que hacer. Por ejemplo, cuando yo le doy 2 clics a esta palabra, hemos dicho que tenemos que dibujar un rectángulo alrededor de la palabra. Pues bueno, tenemos que hallar desde dónde comienza la palabra, restarle, por ejemplo, 20 de altura y llegamos aquí abajo. Tenemos que ver hasta dónde llega la palabra, restarle 20 de altura, llegamos hasta aquí abajo y luego a esos 2 puntos pues le sumamos 100 para arriba, ¿de acuerdo? Y mandamos a que por la tarjeta gráfica, que se rellene de cierto color,
¿vale? Entonces tenemos que hacer unos cálculos, ¿vale? Cuando le hago clic a esta palabra no es lo mismo que cuando le hago clic a esta otra. Esta tiene una longitud distinta, tengo que calcular la anchura del rectángulo de una manera distinta. De eso se encarga, en este caso, el CPU, ¿vale? O el procesador. Entonces, en principio, es una parte muy importante del ordenador porque es lo que lo hace, digamos, inteligente. Inteligente entre comillas, ¿vale? Yo siempre he apostado por la inteligencia natural, la inteligencia nuestra, ¿vale? Pero el ordenador hace lo que nosotros le digamos. Aunque nosotros no seamos los programadores, haya sido otra persona, pero bueno. En este caso, los dos fabricantes más fuertes de procesadores el día de hoy para computadoras de usuario, ¿de acuerdo? Son Intel y AMD, ¿vale? Anteriormente, Apple también creaba sus procesadores. Perdón. A ver. Apple también creaba sus procesadores. A ver si lo puedo encontrar por aquí. A ver, Legacy CPU. A ver si lo podemos encontrar por aquí, el chip. Vale. Bueno, Apple lo sigue creando para sus tablets y para sus teléfonos. ¿De acuerdo? Él crea sus procesadores. Estos procesadores están basados en la tecnología ARM. ¿Vale? La tecnología ARM es distinta tecnología que la que utilizan Intel y la que utilizan AMD, ¿vale? Son otro tipo de tecnología. En este caso no vamos a entrar en detalle sobre eso porque no tengo preparada esa parte de la clase, pero que sepan que también Apple por su parte, y bueno, últimamente Apple ha estado utilizando en este caso Intel como procesador para su computadora, pero va a hacer un cambio para la siguiente computadora que saque y va a utilizar procesadores ARM tal como utilizas para los celulares, ¿no? Y para las tabletas. Esto era una cosa por la que destacaban estos ordenadores antiguamente porque tenían un procesador distinto. Ya cuando pasaron a Intel ya no destacaban tanto por ese motivo. Mucha gente se compró el ordenador de escritorio y dejado de lado la Mac, ¿no? Bueno, es un poquito de historia de la competencia, ¿no? De cómo funciona esta empresa. Y bueno, ¿cómo funcionan estos cálculos? Por ejemplo, imagínense, ustedes tienen el procesador, ustedes tienen, en este caso, que hacer una operación. ¿Qué es lo que hacen? Pues si vuestro procesador tiene, vamos a poner aquí, si vuestro procesador tiene esta forma, ¿vale? Y tiene una operación que sea la suma, por ejemplo, ¿vale? Imagínense que esta es la operación suma. ¿Vale? Tienen la operación de suma, pues el procesador lo que está haciendo es decir, oye, mira, pues dame dos números, dame un número por aquí, por esta patita, dame otro número por aquí, por esta patita, y yo te voy a dar el resultado por aquí, por esta patita. Obviamente no son patitas, son varias patitas las que se utilizan, de 32 bits, de 64 bits, todo esto ya lo comentaremos, ¿no? Ahora mismo. Entonces, nosotros podemos enviar, por ejemplo, el número 4 y el número, perdón, esto está demasiado pequeño, el número 4 y el número 8, ¿vale? Vamos a ponerlo bien porque así no se ve nada. El número 4, ahí está. A ver si, exactamente. Podemos mandar el número 4 y el número 8, por decir un ejemplo, ¿eh? Y hablando con nuestros números, con los números decimales que siempre estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y el procesador, en algún momento, va a procesar esta entrada y va a crear la salida, ¿vale? Pero esto no se produce siempre. Es decir, el procesador no está siempre procesando, tiene huecos de tiempo, ¿vale? El procesador realmente lo que tiene es una señal, que es la siguiente señal que les voy a dibujar, ¿vale? Que es la señal de reloj, ¿vale? Voy a darle aquí a copiar, pegar. Bueno, vamos a crear aquí media señal de reloj para que lo puedan ver bien. Perdón. Y lo ponemos por aquí. Vale, les voy a explicar ahora cómo funciona esta señal de reloj. Vale. Y más o menos queda así. Digo, más o menos porque es un dibujo aquí en el Paint, tampoco es que sea... Vamos a ver. Esto sería transparente. Perdón, por el pequeño retardo en dibujar, pero es que es necesario. Perdón. Esto sería así. No. Ahora. Muy bien. Tiene una señal de reloj. La señal de reloj es tal que así. Digitalmente, aquí lo que estamos viendo es la amplitud de una señal de voltaje. Y eso se lo voy a explicar ahora.
¿vale? Tenemos dos niveles, ¿vale? Para un reloj siempre hay dos niveles. El nivel bajo, que sería este de aquí, y el nivel alto, que sería este de aquí. Bueno, vamos a ponerlo a la misma altura. Ahí está. ¿Vale? Entonces tenemos dos niveles. Tenemos el nivel alto y el nivel bajo. ¿Qué es lo que hace un reloj? Pues un reloj, voy a poner de nuevo la línea de nivel alto más o menos por aquí para que se vea. Un reloj lo que hace es crear simplemente estas pulsaciones y esto se puede crear con elementos químicos, ¿de acuerdo? Que realizan este tipo. Hay minerales que tienen esta función, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un reloj que está diciendo, ahora no hagas nada, ahora haz la suma, ¿vale? Y aquí va a hacer la primera suma que tenga. Va a leer lo que tienen las entradas y va a crear la salida, ¿vale? Entonces, sigue pasando el tiempo, no hagas nada, no hagas nada, no hagas nada. Ahora sí, haz la suma, ¿vale? Lo que tienes en la entrada, haz la suma correspondiente y dame lo que tienes en la salida, ¿vale? 8, 4, ¿vale? Y hace el cálculo. Entonces, hay momentos en los que el procesador no está haciendo nada, si se fijan, ¿vale? Estos momentos de aquí, el procesador realmente no hace nada. Hace cuando está subiendo el reloj, ¿vale? O cuando baja, depende cómo esté programado, ¿no? Entonces, esto se le llama, en este caso, la curva ascendente y la curva descendente del reloj. Muy bien. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Nos interesa hacer el mayor número de cálculos por segundo que podamos. Bueno, si esto es un ejemplo de un reloj, perdón, si esto es un ejemplo de un reloj y aquí tenemos un ejemplo de otro reloj que en vez de ser así, tiene la siguiente forma. Ahí, esto vamos a recortárselo por aquí más o menos. ¿Vale? Tenemos este otro reloj que es así y pegamos esta parte para que sea más cortita. A ver que le dé la puntería aquí con el Paint. ¿Vale? Tenemos este otro reloj que es así. ¿Vale? Si tenemos un procesador que utiliza este reloj y tenemos un procesador que utiliza este otro reloj, ¿cuál podrá hacer más cálculos por segundo? ¿El de arriba o el de abajo? Es una pregunta que les hago. El de abajo. El de abajo. El de abajo, claramente, ¿no? O sea, ¿entienden por qué? Los compañeros que tengan dudas. El motivo por el cual el de abajo es más rápido que el de arriba, porque el de arriba, por ejemplo, imagínense que esta es la línea de tiempo, ¿no? Se la voy a dibujar de otro color, ¿vale? Uno que se vea más, este. Esta es la línea de tiempo y va pasando el tiempo, ¿vale? Va pasando el tiempo, va pasando el tiempo. Aquí, bueno, aquí en este punto, el procesador de arriba, vaya flecha, el procesador de arriba justo está haciendo una operación, la suma, y el procesador de abajo también hace la suma. Bueno, por ahí hay empate, ¿vale? Por ahora, ninguno es más rápido que otro. Bueno, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. ¿Qué pasa? Oye, este procesador de aquí abajo va a hacer otra suma. Tú, procesador de arriba, ¿qué estás haciendo? Nada, yo me estoy haciendo tonto, me estoy haciendo pato, ¿no? Como dicen aquí. Bueno, pues entonces el de abajo, por ahora, lleva ventaja. Pasa un poquito el tiempo y ahora es cuando el otro procesador hace la segunda suma. Dice, ah, vale, te tardaste en cargar, ¿eh? Bueno, este fue más rápido, el de abajo. Entonces, seguimos hacia adelante. Oye, este ya está haciendo una tercera suma. ¿Qué te pasa a ti, procesador? Bueno, pues el procesador todavía no ha hecho ni la movimiento descendente del reloj. Oye, que aquí, que ya, perdón, me he equivocado aquí, una disculpa. Sería aquí la tercera suma, me he equivocado ahí. ¿De acuerdo? Es la tercera suma del procesador de abajo. El procesador de arriba no está haciendo nada todavía, ¿vale? La cuarta suma del procesador de abajo y el de arriba todavía va por la tercera suma, ¿vale? Que lo va a hacer ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que la frecuencia de reloj impacta sobre cómo de eficiente o cómo de rápido, digamos, es un procesador. Ustedes quieren que vuestro procesador procese muy rápido. Bueno, obviamente hay un límite en el que ustedes tienen que considerar, ¿vale? Porque quizás, ¿para qué quieren un procesador que tiene ahora mismo, no sé, Amazon o Google en sus servidores? Para nada, ¿para qué lo necesitan en casa? Pues no van a hacer ese tipo de procesamiento seguramente, ¿no? O puede que sí, pero en principio hay procesadores que están diseñados para trabajar muy rápido, más rápido de lo que un usuario normal necesita, y hay procesadores que están diseñados para trabajar más lento. Ahora bien, ¿cuáles son los pros y los contras? Bueno, lo bueno que tiene este procesador de aquí arriba, el que utiliza esta frecuencia de reloj,
En este caso, ¿alguien me podría indicar qué es lo bueno de ser lento para un procesador? ¿Que no se calienta? Bueno, exactamente, que se calienta menos, ¿vale? Y les voy a explicar por qué. El motivo por el cual se calienta menos el procesador, en este caso, es porque estos ciclos de reloj que ustedes ven aquí son diferencias de tensión y son operaciones. Las operaciones cuestan energía eléctrica y la energía eléctrica se transforma en calor cuando no es 100% eficiente y nunca es 100% eficiente, ¿vale? El conductor siempre se va. Entonces, aunque ustedes le hagan los circuitos por dentro de oro, ¿vale? Porque algunos procesadores, bueno, los procesadores utilizan oro internamente en algunas capas, ¿de acuerdo? Aunque ustedes utilicen eso, ¿de acuerdo? Se va a calentar. Entonces, si le ponen una frecuencia más lentita, son menos operaciones, se calienta menos porque le da tiempo a sacar el calor. Y para eso se le ponen los ventiladores a los ordenadores y demás, ¿no? Y el CPU tiene su propio ventilador. Pero si hacemos muchas operaciones, pues en este caso se va a calentar más. ¿Qué ocurre? Que ya introduciendo esto, hay un término, ¿de acuerdo? Que se le llama overclocking. Bueno, ya qué bueno que me ha salido esta imagen porque quería enseñarlo. El overclocking, vamos a abrir la imagen en una nueva tab, ¿vale? Les comentaba yo de las campus party y de lo que hacían los programadores y la gente de las computadoras en este tipo de eventos, ¿no? De la Demo Team, pues también lo hacen con el overclocking. ¿Qué es el overclocking? Bueno, overclocking es una palabra compuesta, como ustedes pueden saber, ¿vale? Y ahora van a saber por qué se llama así, overclocking. Bueno, overclocking, una palabra compuesta. ¿Qué significa? Overclocking, sobre relojear, si lo quieren ver así, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Aumentamos la frecuencia del reloj sobre lo que el fabricante nos está diciendo que puede aguantar. Bueno, ¿qué ocurría cuando aumentábamos la frecuencia del reloj? Que se calentaba más. ¿Qué ocurre cuando se calienta más? Pues que tenemos que utilizar refrigeradores que ya no son convencionales. Esto es de overclocking dentro de un evento, ¿no? Puede ser la School Party o la Campus Party, donde están utilizando un refrigerador líquido, pero esto es nitrógeno líquido, o sea, esto enfría muchísimo. Entonces, utilizan eso, ¿por qué? Porque un procesador que se supone que va a 3 GHz, ¿de acuerdo?, lo ponen a 6 GHz. ¿Vale? Y bueno, hay récord sobre este overclocking y cómo funciona, ¿no? Por ahora, pues simplemente teniendo esa referencia podemos entender. Bueno, eso es lo bueno de ser lento. Lo bueno de ser lento es que calientas menos, ¿vale? Bueno, pero ¿qué es lo bueno de ser rápido? Esto es muy fácil de ver, ¿no? Pues que pueda hacer más operaciones por cada segundo, ¿vale? ¿Cuántas operaciones puede hacer por cada segundo? Y aquí viene la ficha técnica de los procesadores. Bueno, estos son los procesadores que todavía no se han lanzado al mercado, por lo menos yo no los he visto, ¿vale? Todavía en el mercado. Y vamos a ver, por ejemplo, la ficha técnica de esto. ¿Vale? Este procesador Intel i9 10900F, ¿vale? Este procesador tiene un precio estimado que va a tener $422 más o menos, estadounidense. Y aquí viene esto. Esto es lo que nos interesa. 2,80 GHz, es decir, en un segundo, ¿vale? Podemos hacer 2,80 giga operaciones. Vamos a verlo. Hay operaciones que tardan más que otras. La de la suma tarda muy poco, ¿vale? Pero, por ejemplo, hacer una división no tarda exactamente, no puede hacer 2,80 giga veces divisiones, ¿no? No tiene 2,80 GHz de frecuencia. Pero bueno, más o menos se da una idea. Esta es la frecuencia base del procesador, pero dice que puede llegar a 5,20, ¿de acuerdo? Y aquí nos aparecen otro tipo de cosas. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Estos 2,80 GHz es lo que dice la persona cuando te hacen la placa. Cuando te hacen esta placa, te dice, mira, esto va a soportar 2,80. Y esa es la base. ¿Vale? ¿Y hasta cuánto puede llegar? Pues puede llegar hasta 5,20. ¿Vale? Pero no tiene por qué llegar hasta 5,20. Y ahora le voy a explicar. En los ordenadores antiguos también había un botón que se llamaba turbo, ¿vale? Y le voy a explicar el motivo por el cual esto está así, ¿no? Nosotros ya tenemos un número de núcleos que es igual a 10. Es decir, no tenemos un solo procesador. Ahora tenemos 10 procesadores en un solo chip, ¿vale? Tenemos
muchos procesadores, podemos hacer 10 sumas a la vez en un solo chip. A la vez, ¿eh? En la misma subida de reloj, ¿de acuerdo? En esta de aquí podemos hacer 10 sumas a la vez si queremos, ¿vale? Si ocupa un ciclo de reloj la suma. Entonces, si nosotros tenemos 2,80 GHz y tenemos 10 procesadores, pues multipliquen, ¿vale? Son 28 GHz para la suma. Bueno, uno podría pensar eso, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que, tal como les comenté, la gente que se dedica a esto del overclocking, pues busca siempre los límites de la fábrica. Y claro, Intel lo sabe muy bien. Y cuando él fabrica esto, las mejores obleas, los mejores componentes de la oblea, ellos los guardan, se los quedan, porque, oye, son buenos, pero a algunos se les escapa al cliente y se los dan al cliente. ¿Y qué ocurre? Que ese que has agarrado quizás sea tan bueno que eso de los 2,80 sea poco, ¿vale? Que puede soportar más sin calentarse o sin calentarse tanto. Entonces, ¿qué metieron Intel? Metieron esto, el último, estas cosas de aquí, ¿vale? Que lo que hace es tomar ventaja de que en el proceso de fabricación tú puedes tener varios núcleos, ¿vale? Y en principio puede ajustarse cada uno de estos núcleos a su fabricación, incrementando, por ejemplo, el reloj para cada uno de ellos. ¿Vale? Aquí aparece, en este caso, es la idea, ¿no? La tecnología que tienen ellos. Bueno, también tienen un TDP. Esta es la medida que utilizan ellos para medir cuánto calor es el que el chip emite, ¿no? Pues dicen, emite 65 vatios de calor. Recordemos, los vatios es una unidad, en este caso, de potencia, por lo que quiere decir que están implicados ahí la energía a través del tiempo. Muy bien, esto no es una medida eléctrica como tal, pero sí es una consecuencia de una carga eléctrica que está pasando por el circuito. Entonces, nosotros podemos comparar procesadores viendo en este caso, pues, la frecuencia base, el calor que emiten, ¿de acuerdo? Y hasta dónde pueden llegar. Ustedes, bueno, y aparte, cuántos núcleos tienen y cuántos hilos tienen. ¿Por qué? Desde hace cierto tiempo ocurría que los procesadores se hacían con un solo núcleo, ¿vale? Le ponían un solo núcleo, es decir, solo podíamos hacer una sola suma a la vez. Entonces, la única forma de tener un procesador más rápido era ponerle una frecuencia más alta para que hiciese más operaciones por segundo. En el caso de que se calentase mucho, ya llegaban al tope. Dicen, no puedo. Tengo que hacer algo para que se enfríe más. Y entonces veían ahí la refrigeración líquida, veían formas de refrigerar el procesador. ¿Qué ocurre? Posteriormente dije, mira, ya hemos llegado a nuestro límite, ¿vale? Esto es para tenerlo en una casa ya no podemos meterle más frecuencia. ¿Qué hacemos? Pues hacemos que trabaje más lento, quizá, como estos de aquí, pero en vez de ponerle uno, le ponemos dos. Y así, digamos que es el doble de rápido que este que es lentito, ¿vale? Y no se calienta tanto porque están separados unos de otros. Entonces, el efecto de la temperatura es muy importante dentro de la historia de la informática para los procesadores, porque la idea de poder, en este caso, rebajar la temperatura sin afectar al funcionamiento del ordenador, pues depende de esto, ¿vale? De cuántos núcleos tengamos y cuántos hilos pueda correr cada núcleo, ¿vale? Esto se le llama hyperthreading, ¿vale? Tiene este nombre. Se los voy a poner aquí. Son dos palabras, ¿vale? Hyperthreading significa que puedo crear más hilos dentro de un procesador, ¿vale? Hyper significa que son muchos y thread significa hilos, ¿vale? Entonces puedo tener 20 hilos de ejecución con 10 procesadores. No son 10 procesadores haciendo 10 cálculos, ahora son 10 procesadores que hacen 20 cálculos a la vez, ¿vale? El hyperthreading. Bueno, esta es la idea de la teoría. Con respecto a esto, voy a reiniciar la clase para que volvamos a entrar todos y podamos continuar con esta parte y sigamos con los procesadores. Enseguida le doy el enlace de nuevo. Lo que lo hacía. ¿Ah?